te ama a esta iglesia de Cristo Jesús. Si tu corazón... Bienvenidos sean todos ustedes a la casa del Señor. De verdad, me da gusto que compartamos y disfrutamos juntos la palabra de nuestro. Fíjense qué curioso. Regularmente ninguno de nosotros o la mayoría de las personas no les gusta escuchar consejos. Te quieren dar un consejo y tú te pones renuente. Y esto pues es normal porque es parte de la caracterización de nosotros como humanos. Realmente nosotros no aceptamos muchas veces por orgullo o muchas veces porque creemos que no es correcto, pero casi nunca aceptamos los consejos de otros, hasta que no lo vivimos en carne propia. Hay algo interesante que vamos a ver el día de hoy y es en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 17. A esta predicación le hemos titulado el consejo oportuno. El consejo oportuno. Pero hay gente que no le gusta escuchar consejos. Pero aquí en la segunda carta de Timoteo, Pablo le manda esta carta para darle un consejo. Vamos a leer estos versículos, son 3, capítulo 3, segunda de Timoteo, versículos del 10 al 17. Por favor, cuando lo tengamos, nos ponemos en pies. Como quiera, aquí lo tenemos. Y vamos a leerlo alternadamente porque me gusta que participen, porque todos debemos de participar, porque todos tenemos el oído dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Yo empiezo, ustedes continúan y al final nos unimos. Empiezo con el 10, capítulo 3, segunda de Timoteo, versículos del 10 al 17. Dice la palabra de nuestro Dios. Esta, como dijimos, es la carta de Pablo, que es la segunda carta que le envía a Timoteo. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, todos juntos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Bendito y alabado Padre Celestial. Nuevamente, bendito Dios. Muchísimas gracias, Padre Santo, por tu hermosa palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos y sus familias aquí representadas. Gracias, Padre bendito, porque tú tienes misericordia y amor para con nosotros. En esta preciosa tarde, Padre, nosotros queremos aprender más de ti, Señor. Queremos conocerte más, bendito Dios. Queremos crecer en el conocimiento de tu nombre. Padre, te pedimos que dispongas en este momento nuestro corazón para escuchar lo que tú nos vas a enseñar en esta hermosa mañana. Te pedimos asimismo que tú quites toda distracción de nuestra mente. Todos tenemos situaciones y problemas, pero te suplico en el nombre de Jesús que tú limpies nuestros pensamientos, que limpies nuestra mente y nuestro corazón para poder escuchar tu palabra y recibirla, bendito Dios, con gozo y con alegría, dispuestos a guardarla en nuestro corazón, pero sobre todo para ponerla por obra. Alabado y bendito sea tu nombre por Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento.
Hablábamos que esta carta, la segunda que envió Pablo a Timoteo, y era para darle precisamente el consejo. En este entonces, cuando le mandó cuando le mandó la primera carta a Timoteo, Pablo le instruye sobre cómo poner orden a la iglesia de Éfeso. Timoteo estaba en Éfeso y estaba ministrando la iglesia y tenía muchos problemas en esta iglesia. Y entonces Pablo le manda la primera carta para decirle cómo o para instruirle sobre cómo poner en orden la iglesia de Éfeso. Y la segunda carta que ya le manda, Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba en la cárcel y estaba a punto de morir. Y le escribe esta carta para exhortarle y aconsejarle como un padre y amigo, como su hijo en la fe. Y esto trae una enseñanza para todos nosotros muy importante. Sobre todo, fíjese, y puede pensar que solamente para los que son padres, pero no, no son para los que son padres, también son para los que somos hijos, porque también somos hijos, aunque soy padre, soy hijo. Todavía tengo, bendito sea el Señor Jesús, tengo mi madre, pero yo creo que ustedes también, aparte de ser hijos, tienen padres. Pero y esto es bien importante porque este es un ejemplo de consejo que le está dando Pablo a Timoteo. Y es importante que nosotros consideremos nuestra vida para tratar de entender qué es lo que Timoteo recibió de la información de Pablo, porque esto es muy importante. Dice en el versículo 10 y 11, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecución, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas, escuche bien, y de todas me ha librado el Señor. Aquí Pablo se pone como ejemplo para demostrar la capacidad de Dios para liberarlo de tanta persecución, pero también para, como ejemplo, de que tiene el Espíritu Santo por la obediencia que le estaba demostrando. ¿Qué era lo que estaba tratando de decirle o cuál era la idea? Pablo estaba tratando de decirle, tú me conoces, tú sabes, tú sabes cómo soy, tú sabes lo que he vivido, lo que he padecido por causa de lo que sea, de lo que ha pasado. Pero no está lejos de nosotros, en realidad no está lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos padecido. Nosotros hemos padecido, hermanos, al igual que él. No, a lo mejor no tanto como Pablo, pero hemos sufrido, hemos estado preocupados como padres por nuestros hijos que están, a veces se enferman y nosotros estamos siempre tratando de que estén bien. Lo mismo sucede cuando somos hijos con nuestra madre, nuestro padre, los que lo tienen, que estén bien con nuestra esposa, nuestro esposo o nuestros familiares que amamos nosotros, que ellos estén bien. Nosotros estamos siempre tratando de demostrar que somos buenos hijos, que somos buenos padres o que somos buenos familiares. Pero ¿cómo lo vas a demostrar? Nuestro Señor Jesucristo puso su espíritu en nuestro corazón y esto rige nuestro comportamiento y demuestra el verdadero interés y el amor que tenemos por nuestros familiares, incluso por nuestro prójimo. Y lo que Pablo trata aquí, el fin de la carta, el fin es estimular a Timoteo que a pesar de las oposiciones y a pesar de todas las adversidades que pasó, siga adelante en los caminos de Dios. Es importante que nosotros demos el ejemplo a nuestros familiares de que somos
hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros demostramos con nuestro testimonio que somos hijos de Dios, son creíbles, la gente cree en todo esto. Y Pablo en realidad manda esta carta, acuérdese que estaba en la cárcel. Él quería ir a verlo, pero no podía. Tenía un impedimento, estaba en la cárcel y estaba a punto de morir. Y manda esta carta, como les dijimos, manda esta carta para que él, porque él no tenía la oportunidad de visitarlo, precisamente por la situación, pero tenía la necesidad de darle este consejo antes de que pasen muchas cosas, antes de que caiga en lo que él no quería que caiga. ¿Por qué? Porque él había estado siempre predicando la palabra, y lo importante de él es que estaba dando el ejemplo a Timoteo para estimularlo en la fe, viendo cómo Pablo había prosperado en la perseverancia de la salvación, en la perseverancia de Dios, tratando de demostrarle a Timoteo y a todo el mundo de que él era un verdadero cristiano. Porque el testimonio de nosotros es muy importante. Usted puede darle testimonio y puede predicarle a la gente de afuera, pero nuestro testimonio debe ser igual, o nuestro comportamiento debe ser igual dentro de nuestros hogares. Yo no puedo darle un ejemplo a mi hijo de que no golpea a su esposa si yo golpeo a la mía. Yo no puedo dar un ejemplo porque no es creíble. Yo no puedo dar un ejemplo de decirles que Dios me ha bendecido si estoy en mi casa hecho una ruina. El testimonio de cada uno de nosotros es importante para dar un verdadero consejo. No puedes dar un consejo de algo que no tienes, de que no puedes. Pablo estaba en la cárcel, sí, pero Pablo había demostrado que él, por la bendición de Dios, había vencido tantas adversidades. A Pablo lo querían apedrear, lo querían matar. Había, como dice aquí, lo habían perseguido en Iconio, en Listra y en Antioquía. Lo habían perseguido, sin embargo, él había salido victorioso, no por él, no porque él predicara, hablara, no, había salido victorioso por la bendición de Dios. Porque él no podía parar un público furioso. Sin embargo, Dios sí lo podía hacer. Y le demuestra que lo que nosotros no podemos hacer, estando en Cristo Jesús, Dios lo va a hacer. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos, lo que nos toca hacer, pero Dios va a hacer lo que es muy difícil para nosotros. Y en realidad, fíjese, él estaba en la cárcel, pero nosotros todos estamos bien ocupados. Y nuestros hijos y nuestros familiares también están ocupados. No hay una oportunidad para predicarles. Hay más oportunidad para predicarle a tu compañero de trabajo que está siempre contigo. Hay más oportunidad de predicar a la secretaria o a alguien que trabaja junto contigo, es más. Pero nosotros tenemos que transmitirles a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestro esposo o esposa. Tenemos que transmitirles nosotros el amor y decirle que los tiempos vienen muy difíciles. Mire, en el versículo 3, ¿viste el mismo capítulo en el versículo 3, capítulo 1? Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo estaba diciendo que en los postreros días venían tiempos peligrosos en la iglesia, pero no solamente en la iglesia, sino también en la calle. En estos tiempos nosotros vivimos en unos tiempos realmente peligrosos. No necesito decirle, usted prenda las noticias y ya mataron a uno en tal departamento,
ya atropellaron a otro y no se detuvo porque no tuvo misericordia, lo dejó tirado. Tantas cosas que están pasando y que estamos en peligro. Pero él, Pablo, predicaba con el ejemplo, y esto es más creíble que cuando predicas, perdónenme, cuando tú das el consejo, sin tomarlo tú. Y es muy fácil decirlo, es muy fácil dar un consejo, pero si no lo has vivido, si no has sentido, ¿cómo puedes dar un consejo verdadero y limpio? Las situaciones cambian. Es que te voy a dar el consejo. A mí me pasó esto y yo lo hice así y tú lo debes hacer igual. La circunstancia es diferente. Sin embargo, Dios conoce al hombre perfectamente, conoce el corazón, conoce hasta lo más profundo del hombre. Dice, confiar en mí, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Y hoy por hoy, hermanos, nosotros debemos de estar unidos, aunque tengamos muchas preocupaciones, aunque todos tengamos muchas ocupaciones, porque realmente casi no tenemos tiempo para reunirnos, pero nosotros debemos de transmitir este amor y debemos de transmitir esta unidad entre hermanos para demostrarles que nosotros estamos juntos. ¿Por qué? Porque acuérdese que los peligros no solamente están en hacer esto. Dice la palabra de Dios en Juan 10:10 que el ladrón vino ¿a qué? A robar y a matar y a destruir. Dice 10:10 del libro de Juan. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, pero antes había dicho, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. A eso viene el ladrón, a eso viene. Y todo empieza, tristemente, todo empieza con un pensamiento, porque el diablo no va a venir con cuernos, el diablo no va a venir con así como lo pintan, así con pata de gallo y la otra pata de cabra y la cola. El diablo no va a venir así. El diablo va a venir con un sutil pensamiento. Yo creo que esto no debe ser así. Y ahí se mete. Y ahí se mete. El diablo no va a venir a tocarte la puerta y decir, aquí estoy. ¿No? Se va a meter con un pensamiento ligero. Él no debe estar ahí. Yo creo que no debemos hacer eso, aunque el pastor diga, o aunque mi papá diga, o aunque mi hija diga, ella debe ser eso. Se mete así y empieza a separar la familia, empieza a separar la pareja, empieza a separar los familiares. La falta de perdón, la falta de amor, todo esto nos afecta, hermanos. Todo esto es el problema. Dice el versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Le está diciendo a Pablo. Nosotros no vamos, ahorita gracias a Dios no tenemos persecución, pero ¿qué tal con la discriminación? ¿Qué tal con la burla? Que porque nos comportamos o porque somos diferentes, la gente se burla, la gente te presiona. Es el mundo el que trata de desviarte. No, hombre, no te preocupes, vente conmigo, vamos a la disco, vamos al bar, vamos a esto, vamos a otro. Y es donde vienen las situaciones difíciles y los problemas, porque empiezan a desviarte del camino que Dios trazó para que continúes hacia la salvación, gracias al Espíritu Santo que está en tu corazón. Pero usted va a ver más adelante cómo el poder de Dios actúa en todos nosotros. Hermanos, el mundo nos quiere arrastrar hacia ellos. Y no solamente a nosotros, quiere arrastrar a nuestras familias, a mi hijo, a mi hermano, a mi primo, a mi esposo, a mi esposa. Y debemos estar nosotros unidos siempre en amor, tratando de demostrar el amor que tenemos, pero sobre todo, así como Pablo decía, con el consejo junto con el ejemplo
junto con el ejemplo para que vea que no estamos hablando en vano, que las cosas que están pasando van a pasar, porque dice el versículo 13 que habla de dos tipos de personas. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Estos dos tipos de hombres que menciona, hermanos, los malos son hombres sin escrúpulos, de malos sentimientos, que solo buscan, aunque ellos quieren, mucha gente quiere enriquecerse vendiendo mugrero, vendiendo cosas, drogas y ese tipo de cosas, con el fin de enriquecerse. No están conscientes del daño que están causando, pero nosotros debemos de estar siempre conscientes y debemos de estar preparados, orando y siempre nosotros orando y preparándonos con la armadura de Dios para salir adelante todos los días. Acuérdese que en la predicación pasada hablamos de que tenemos una guerra espiritual y que las luchas son encarnizadas y que no puedes estar descuidado, tienes que estar siempre preparado para poder defenderte y salir adelante. También habla de los engañadores, hechiceros, impostores que tratan de engañar a uno de los escogidos, como dice Mateo 24:24. En Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Van a tratar, y es que esto es muy común, van a tratar de decirte, no hombre, ¿para qué pierdes el tiempo? Mira, tú lo que necesitas es dinero. Vente a trabajar el dominguito. Aquí te sacas tu dinero. Sí. Y luego vente a trabajar también el otro domingo. Y así para que tú salgas adelante. Sí, vas a ganar dinero. Pero al final, todo ese dinero te va a salir todavía más caro porque no descansas y te vas a enfermar. Y lo que ganaste, vas a pagar todavía mucho más para poder curarte de la enfermedad que te dio por no descansar, perdón. Y esto, mis hermanos, nosotros tenemos que tenerlo siempre muy presente. Hay que trabajar, es normal, está bien. Pero nosotros también debemos de tener un tiempo para la familia porque el trabajo también te distrae de la familia, te distrae de estar al pendiente con tus hijos, tu esposo, tu hermano. Muchos matrimonios se pierden por el exceso de trabajo, porque pierden, no tienen ninguna afinidad porque ya se perdió, el amor se empieza a enfriar. Y eso es lo triste de todo. Y eso es lo que nos lleva a estar fuera del camino del Señor, fuera de la voluntad de lo que Dios quiere. Dice Pablo le dice, perdóname, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Mire lo que son las cosas. En contraste con la oposición del mundo y su engaño, Timoteo y todos nosotros debemos de perseverar en las enseñanzas y las doctrinas de Cristo. ¿Para qué? Aprendiendo las escrituras, ¿para qué? Para poder defendernos y que no seamos engañados, poniendo toda la confianza en Dios, toda la confianza plena en Dios, porque nosotros debemos de estar conscientes y seguros de en quién hemos confiado. Esto es lo más importante. Y aquí es donde Pablo viene para darle la seguridad y la fe a Timoteo. Dice el versículo 15, dice, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Ponga mucha atención en este versículo. Timoteo conocía muy bien la vida cristiana. Conocía muy bien la palabra de Dios. Timoteo estaba preparado y estaba listo para trabajar en su obra y para defenderse. Pero, ¿qué era lo que está pasando? ¿Por qué le da el consejo? ¿Que a lo mejor el consejo está de más? No, hermanos, el consejo no está de más. Porque
Pablo sabe, o bueno, sabía que las escrituras eran de origen divino. Y no solo eran de origen divino, sino que sabía de la transformación que Timoteo había tenido por la lectura de las escrituras desde que estaba pequeño. Y esto él sabía perfectamente bien que iba a ser, que él era transformado. Y de esto nosotros tenemos que estar seguros que la palabra de Dios va a transformar a nuestros familiares. Con el ejemplo de nosotros, si a mí me transformó la palabra de Dios, yo que era tremendo, yo sé que Dios va a transformar a mis hijos. Yo sé que Dios va a transformar a mi esposo, a mi hermano, a mi esposo, a mis familiares queridos. La palabra de Dios va a transformarme. Y esto era lo que estaba completamente seguro Pablo. Por eso le da el consejo, para que afiance, para que pueda tener afianzada la fe y fortalecido en alguien en que podía confiar. Y esto es lo más importante, como le decía, que nuestros hermanos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, todos, debemos nosotros de demostrar que pueden confiar en nosotros porque nosotros confiamos en Dios. Esto es lo que trataba de instruir. Y él sabía, como dice el versículo 16, ¿por qué transformaba todo esto? ¿Cómo te transforma? ¿Cómo estaba seguro? Porque sabía que la palabra de Dios transforma. Dice el 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios dice que es inspirada por Dios. ¿Qué significa inspirada por Dios? Significa que emanaba de Dios. Significa que salía de Dios la palabra de Dios. Y era útil para enseñar, porque la palabra de Dios nos enseña a vivir con Jesús en una vida abundante. Nos enseña a vivir en Jesús en una vida de paz. Aún con todas las calamidades, con todo lo que tengamos en contra, Dios nos da la paz, porque Él es el único que nos puede dar la paz. Y Él lo dijo en su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces, esa paz no te la puede quitar el mundo porque no te la da. Y esto es lo que nosotros debemos de estar siempre conscientes para que nos dé la seguridad de que podamos nosotros salir adelante. Pero dice que es también sirve para redarguir. Redarguir está íntimamente ligado con el convencer. Nos convence a nosotros, como dice Juan 16:8, que nos convence de pecado. Dice Juan 16:8. Y cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero, hermanos, no solo para esto, sino también sirve para mejorar nuestra conducta y nuestra forma de vida. ¿Por qué? Porque Dios toca nuestros corazones de tal manera que incluso mi carácter llega a ser corregido para que nosotros podamos servir, porque estamos preparados o nos preparan porque somos enteramente preparados para hacer buenas obras. Y la Biblia es el instrumento del Espíritu para convencernos cuando estamos en pecado. Por eso le digo, hermanos, también dice que para corregir, para instruir en justicia, indica la preparación o la educación que encontramos
En nosotros nos encontramos en las sendas de justicia y en las sendas de fe. La Biblia nos la da Dios. Dios nos dio la Biblia para que seamos perfectos, como dice, enteramente preparados para la buena obra. ¿Y qué es todo esto? ¿Por qué tomamos en cuenta todo esto en nosotros? Porque Pablo sabía, fíjese, Pablo sabía que Timoteo era un buen cristiano, pero sabía que venían los tiempos difíciles. Y nosotros ahorita estamos en los tiempos muy, muy difíciles. Y el consejo es para que nosotros aprovechemos el pequeño o menor tiempo o todo el tiempo que tengamos para tratar de dar a nuestros hijos o nuestros familiares, como les dije hace rato, esposo, un buen consejo. Un buen consejo, pero un buen consejo basado en la palabra de Dios. Porque la verdad, mis queridos amigos y hermanos, nosotros, aunque hagamos lo que hagamos y aunque digamos lo que digamos, todo tenemos que basarnos en la palabra de Dios. Porque nadie es demasiado viejo ni tampoco demasiado joven para no recibir un buen consejo en base al ejemplo de usted y la palabra de Dios demostrada dentro de usted. Amén, hermanos. Amén. Que Dios nos bendiga. Decidido seguir a Cristo.